Muy bien, muy buenas tardes. Soy Chaco Nicolás del grupo número 5. A continuación vamos a ver de cómo crear datos e insertar datos en Access. Para esto voy a necesitar de un ejemplo. Voy a proceder a abrir Access. Vamos a poner en crear. Vamos a crear la tabla. Ponemos vista de diseño. La primera tabla se va a llamar clientes. Podemos aceptar. El primer campo se va a llamar cédula. Vamos a poner el número. A continuación el siguiente campo va a ser nombre. Será texto corto. A continuación apellido, donde también será texto corto. Sexo. Sexo, que también será texto corto. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, que también será texto corto. La dirección, que también será texto corto. En fecha de nacimiento me equivoqué, aquí va a ir fecha, fecha y hora. Fecha y hora. En dirección, ya tenemos dirección y número de teléfono. Teléfono, que sería texto corto. Estos serían los campos que irían en la tabla de clientes. Clic derecho, podemos guardar y cerramos tabla. Vamos a crear la siguiente tabla, que va a ser tarjetas, que esa sería una tabla secundaria. La principal es clientes. En un momento explico por qué. Vista diseño, tarjetas. Vamos a aceptar. En el primero dejamos en ID y autonumeración para que se nos vaya numerando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El segundo campo será cédula. Aquí en cédula vamos a escoger número como anteriormente. Después será tipo, que será texto corto. Después será apertura. Después de apertura será fecha y hora. Fecha y hora. Después de apertura sería límite. Límite. Y número. Vamos a escoger el número. Número. Después viene F corte. Y aquí va texto corto. Clic derecho, guardar. Muy bien, ya tenemos hechas las dos tablas, que es cliente y tarjeta. Cliente va a ser la principal porque vamos a necesitar de clientes para poder asignar a un número predeterminado de personas tarjetas. Entonces, ¿qué hago con estas dos tablas? Le voy a proceder a relacionarse. Muy bien, continuando con la explicación. Una vez que hayamos relacionado la tabla clientes con la tabla tarjetas, procedí a poner tres datos, con número de cédula, nombres, apellidos y sexo. La fecha de nacimiento, que está dada por el día, el mes y el año. La dirección y el número de teléfono, que un campo lo deje vacío. Una vez hecho esto, procedemos a tarjetas. Procedemos a modificar un poco la cédula. Ponemos en búsqueda, cuadro de lista, y ponemos tipo de origen de la fila, que sería la tabla de consultas, y el origen de la fila, que para nosotros sería clientes, y así se nos haga un poco más fácil buscar el número de cédula. El número de columnas voy a poner 2, y así se lo hace un poco más fácil. Con esto voy a proceder a poner clic derecho, guardar. Procedamos a poner vista de hoja de datos y
Aquí podemos ver que nos sale una pestañita por las configuraciones que hicimos antes. Y podemos seleccionar una vez el número de cédula y así no estar complicándonos tanto al momento de escogerlo. Entonces, qué tipo sería? Yo voy a poner que sería de crédito. De apertura sería, voy a poner 2000. A ver, en la fecha de apertura, perdón, me equivoqué. La fecha de apertura voy a ponerlo en febrero, del 2020. El costo límite voy a poner 2000. Y como fecha aquí voy a poner el 10 del 2022. Puedo escoger la cédula de la segunda persona, que era Patricio. Voy a ponerle que es de débito. Voy a ponerle de ahorro. Y la fecha de apertura voy a poner de... Igual, voy a ponerle del 2019. La cuenta límite voy a ponerle unos 100,000. Y vamos a ponerle en enero, el 8 de enero del 2022. Y la tercera y última persona, que es Mónica, voy a ponerle que de débito. Como fecha voy a ponerle el 4 de diciembre del 2020. Vamos a poner 5,000. Y para la fecha de corte voy a ponerle en junio del 2021. A continuación voy a continuar con una explicación de lo que acabamos de hacer, pero con otro diferente tipo de ejemplo y con diapositivas, para que así se haga un poco más entendible la explicación. Antes de comenzar a escribir datos en una tabla, nuestro punto de partida va a ser una base de datos sencilla que controlará los exámenes que realizarán los alumnos del colegio, teniendo en cuenta que cualquier profesor puede vigilar o controlar un examen, pero que solo puede impartir clases de una única asignatura. Tras definir las tablas y hacer las relaciones como se indica en el post tipo de relaciones, hemos obtenido sí, ahí sí estaría. Ahí sí. Muy bien, continuando con la explicación, a continuación voy a presentar unas pequeñas diapositivas acerca sobre el ejemplo que acabo de mostrar. Esto con la finalidad de que se me haga entender un poco mejor y así poder continuar con los temas. Voy a continuar con las diapositivas sobre cómo crear e insertar datos en Access. Antes de comenzar a escribir datos en una tabla, nuestro punto de partida va a ser una base de datos sencilla que controlará los exámenes que realizarán los alumnos de un colegio, teniendo en cuenta que cualquier profesor puede vigilar o controlar un examen, pero que solo pueden impartir clases de una única asignatura. Tras definir las tablas y hacer las relaciones, hemos obtenido un diagrama similar al siguiente. Este diagrama resulta después de haber creado tablas y hacer las relaciones.
y ya puedo introducir los datos. Si las tablas están correctamente definidas y enlazadas, el siguiente paso natural es precisamente escribir la información que se debe almacenar, operaciones que podemos realizar directamente en la tabla. Sin embargo, para no tener ningún problema, deberemos comenzar siempre por las tablas auxiliares, que en este caso solo hay una, que sería la de asignaturas. Luego seguir por las dependientes, que sería alumnos y profesores, y hasta llegar a la principal, que son los exámenes. Vamos a comenzar con asignaturas, por lo que simplemente hacemos un doble clic sobre el nombre de la tabla para abrir la vista de hojas. Y como la clave principal de la tabla, el campo CASIG se ha definido como tipo de autonumeración. No es necesario indicar el código de la asignatura, sino que simplemente pulsaremos el tabulador y pasaremos a escribir las distintas denominaciones. El resultado final puede ser parecido a la siguiente figura. Una vez añadidos los datos en la tabla auxiliar, podemos introducir los correspondientes a las tablas, alumnos y profesores. ¿Y cuál es el problema? El problema se plantea, por ejemplo, cuando tenemos que asignar una asignatura a un profesor, ya que a pesar de haber relacionado las dos tablas, la tarea no será fácil, porque si no indicamos nada en contra, debemos escribir directamente el código de la manera que imparte, ya que no aparecerá ningún listado para elegirlo. En este caso, la situación ideal para el campo CASIG es que aparezca un desplegable que ofrezca al usuario directamente los datos de la tabla asignaturas. Y así es como termina la presentación acerca de cómo crear datos e insertar datos en Access. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén observando esto. Muchas gracias por la atención y buenas tardes.